Buenas tardes, profe. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí se escucha, pero entrecortado. Entrecortado está. A ver, ahí me confirman. Buenas tardes, ingeniero. Se le escucha medio Buenas entrecortado, tardes. profe. Ya parece que tengo algún problema con el internet desde la noche de ayer. En las dos últimas horas también tuve inconvenientes, ¿no? Bueno, esperemos que se vaya solucionando en el transcurso de la tarde. De todas maneras, me avisan si es que sigue dando fallas, ¿no? La comunicación. A ver. Ok, entonces vamos a continuar con nuestra clase. Sí, ya ayer habíamos iniciado colocando la tarea y el foro, ¿no? En el aula virtual, entonces espero que lo sigan realizando, ¿no? Y continuaríamos entonces ahora con lo que estábamos viendo, la continuación de los circuitos, ¿no? Convertidor de C-DC. En este caso, el famoso puente H, ¿no? Habíamos iniciado el análisis del circuito. Sí, habíamos dicho que este convertidor trabaja en los cuatro cuadrantes y eso es lo que estábamos revisando, ¿no? En el primer cuadrante habíamos visto que se van activando los dispositivos semiconductores, se van activando en parejas. Entonces en este caso T1 con T4, sí, de tal manera que le polariza a la carga con voltaje positivo y la corriente también en el sentido positivo. Cuando pasamos al cuadrante 2, switchamos ahora los transistores T2 y T3, ¿sí? Y en este caso el voltaje le estaría polarizando en inversa, ¿ya? Y por un momento bien pequeño la corriente todavía sigue en corriente positiva porque ese es el efecto del inductor, ¿no? El inductor trata de mantener la corriente que tenía en el estado anterior. Entonces, en un pequeño instante la corriente sigue fluyendo en la posición positiva. Entonces estaríamos en el segundo cuadrante. Acá ya cuando el inductor se ha, se ha descargado, digámosle de alguna manera, se ha descargado completamente la energía, el campo magnético y la corriente que circulaba en sentido positivo, ahora cambia el sentido de la corriente para seguir el mismo estado en el que estaba, ¿no? Polarizado el transistor 2 y el transistor 3. Entonces, en esta etapa ya tenemos nuevamente la carga, ¿no? La carga del inductor, pero en sentido contrario. Y obviamente el voltaje también está polarizado a la inversa, ¿no? Porque está empezando por el inductor, el positivo viene por el inductor y sale por la resistencia a través de T2 y regresa a la batería. Entonces el voltaje sigue estando en negativo, ¿no? Y la corriente ahora también pasa a negativo. Entonces ese es el cuadrante 3. Y en el cuadrante 4 es cuando nuevamente vuelve a conmutar T1 y T4, ¿sí? Polarizando el voltaje en positivo, por eso está en este lado de acá del cuadrante, pero la corriente del inductor todavía que estaba almacenada todavía sigue fluyendo de manera negativa, ¿ya? Entonces por eso es que en ese momento, en ese instante pequeño, la corriente está negativa pese a que la polarización ahora de la carga es positiva. Eso ya lo habíamos analizado en clases anteriores, es la manera en cómo trabaja el inductor. Entonces de esta manera nosotros hacemos el análisis de este circuito
conocido como puente H, ¿no? En el que nosotros podemos invertir la polaridad del voltaje de la carga, lo que significa que podemos cambiar el sentido de giro de nuestro motor. Si es que este es un motor DC, obviamente tiene que ser DC porque la fuente que le estamos conectando es una fuente de corriente continua, ¿ya? Entonces este circuito nos serviría para invertir, ¿sí?, el sentido de giro de un motor de corriente continua. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud hasta aquí. Profe, una pregunta. Este circuito se lo utiliza en los ascensores, ¿verdad? En los ascensores, a ver, en los ascensores los motores ya no son motores de seno, ya son motores de inducción, son motores trifásicos en su gran mayoría. ¿Ya? Entonces ahí es otra la... Pero digo, las conexiones, las conexiones. No, porque un motor de corriente alterna trifásico para girar para dar girar el sentido de giro perdón, para cambiar el sentido de giro del motor, no necesita usted hacer este circuito. Ya, déjenme ver si les comparto esta parte. ¿No han visto todavía ustedes máquinas eléctricas? ¿O ya han visto? ¿Quién me confirma ese dato? Si ya vieron o no máquinas eléctricas. Aún no, profe, aún no. Aún no. Bueno, entonces ya. Aquí, por ejemplo, les voy. Cuando reciban la asignatura van a ver van a analizarlo de mejor manera, pero solamente les voy a indicar, ¿no? Les voy a indicar brevemente el sentido de giro de un motor de corriente alterna trifásico, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí en esta gráfica, solamente veamos la gráfica, no leamos, ¿no? Vamos a ver la gráfica. Si ven aquí la flecha de color azul en la gráfica de acá arriba, está girando en sentido horario, ¿no es cierto? La flecha primero está hacia arriba, luego acá hacia la derecha, un poco más hacia la derecha abajo, está hacia abajo, hacia la izquierda abajo, hacia la izquierda arriba y hacia arriba. Ese giro es horario, ¿no es cierto? Ahora miren en la gráfica de acá. En la gráfica de acá abajo, ¿sí? En cambio, la flecha va en sentido antihorario. Empieza acá, luego se viene al lado derecho en la parte de arriba, luego va a la parte de arriba, ¿sí? Luego va al lado de arriba izquierdo, del izquierdo abajo, va abajo y así continúa, ¿no? Entonces, aquí arriba la flecha gira en sentido horario y acá en sentido antihorario, ¿ya? Esa flecha es el campo magnético del rotor, ¿ya? Esa flecha es el campo magnético del rotor. Y ese campo magnético induce en el estator, estamos hablando de generadores, ¿no? Induce en el generador voltajes. Entonces, si le vamos poniendo letras a cada uno de los bobinados, si se dan cuenta que hay tres, ¿no? Uno de color café, uno de color verde y uno de color celeste. Entonces, aquí estamos viendo una fase, ¿no? El de color café se llama W, el de color verde, que está por acá, ¿sí?, se llama V, y el de color celeste se llama U, ¿ya? U, V y W. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo interesante de ver? Si bien es cierto, aquí está girando el rotor en sentido horario y acá en sentido antihorario, si nosotros vemos de arriba abajo, hay una fase que nunca cambió. ¿Sí se dan cuenta? La onda senoidal en color verde se mantiene, sea en un sentido de giro o sea en el otro sentido de giro,
esa onda senoidal verde se mantuvo. ¿Cuáles cambiaron? Cambiaron la W y la U. Arriba tenemos primero la W y luego la U. Y abajo tenemos primero la U y después la W. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un motor de inducción de corriente alterna, obviamente, no, un motor de corriente alterna de inducción, ¿ya? Para cambiar el sentido de giro de mi motor, solamente tengo que intercambiar dos fases. Intercambio dos fases y mi motor va a girar en sentido contrario. ¿Ya? Esto es lo único que quería que ustedes observen, ¿no? En esta explicación, en esta breve explicación. Entonces, cada motor tiene su comportamiento diferente, ¿no? O sea, el circuito, el puente H que nosotros estamos analizando ahorita, ese sirve para un motor de corriente continua, ¿ya? Para un motor DC, para un motor AC, y como en este caso trifásico, las condiciones son diferentes, ¿ya? No podemos aplicar ese circuito. ¿Por qué? Porque es otra máquina diferente, ¿no? Tiene otra concepción de funcionamiento, ¿ya? No es lo mismo. Pero valga la oportunidad, ¿no? Si es que usted tiene un motor trifásico, ¿sí? De AC, obviamente. Si usted quiere cambiar el sentido de giro, solamente invierta dos fases y ya cambió el sentido de giro. ¿Ya? Eso lo puede hacer fácilmente con un contactor, ¿no? Un contactor en una posición está en un sentido, en otra posición está en otro sentido. ¿Ya? Entonces con eso usted puede cambiar el sentido de giro de un motor y no tendría que utilizar el puente H que nosotros estamos viendo, ¿no? Ingeniero, eso es lo que comúnmente usamos en las lavadoras. Solo se cambia nomás la polaridad y... Ya, a ver, en las lavadoras no tienen, no son motores trifásicos, ¿no? Son motores monofásicos. Claro, me refiero en el sentido que solo cambia de posición de los cables y automáticamente se gira. Ya, ahí para el monofásico es otro mecanismo todavía, para invertir el sentido de giro de un motor AC, ¿no? Ahí hay que tomar en cuenta el capacitor y otras cosas más, ¿ya? Pero no podemos hacer con el circuito puente H, ¿ya? El circuito puente H solamente sirve para los motores DC, para los motores AC no. Ok, entonces vamos a volver a nuestra guía de estudio. Y este es el puente H. Entonces, por ejemplo, en esos robots, por ejemplo, en los robots, ¿no es cierto? En los brazos robóticos, en los que tienen motores DC o motores paso a paso, esos motores usted los podría controlar con este puente H, ¿ya? Entonces, sabemos, ¿no? Que los brazos giran en, ¿qué sería? En paneo, ¿no? En horizontal y en vertical. Entonces, en horizontal tiene un motor, en vertical tiene otro motor. Y si es que quiere ir de izquierda a derecha, tiene que invertir el sentido de giro. Si quiere ir de arriba hacia abajo, tiene que invertir el sentido de giro. Entonces, este puente H es bastante utilizado en la parte de robótica, ¿no? En la parte de lo que son los motores DC. ¿Ya? Otra aplicación, otro convertidor, mejor dicho aplicación, no es convertidor, ya una aplicación completa de un convertidor de CDC son las famosas fuentes, ¿no? Eso habíamos indicado al inicio del capítulo de los convertidores, en las que el dispositivo semiconductor de potencia, ¿sí? Aquí se lo está utilizando como una resistencia variable para corregir el voltaje, ¿no? El voltaje en la carga y poder controlarlo y mantener estable el voltaje en la carga. ¿Ya? Entonces aquí miren, estamos haciendo, hasta aquí sería, aquí estamos mezclando, ¿no? Aquí es un convertidor AC-DC hasta esta parte de aquí, ¿ya? De esta parte de aquí hasta acá tendríamos un convertidor DC-DC, ¿ya? Pero en este caso, por ejemplo, nosotros estamos regulando, ¿sí? El circuito, pero no es un regulador de voltaje, ojo, este si ustedes se dan cuenta es un sistema de control.
el elemento que actúa sería el dispositivo semiconductor de potencia. Ese actúa variando, ¿no? El voltaje entre colector y emisor. Por eso decíamos, funcionaba como una resistencia variable, ¿no? Usted tiene un potenciómetro y ¿qué es lo que hace? Si le aplica voltaje entre el centro y una de las esquinas, va variando el voltaje, ¿no? Entre el mínimo y el máximo. Eso hace una resistencia variable, eso hace un potenciómetro. Entonces aquí este dispositivo semiconductor de potencia, ¿sí?, está variando el voltaje. ¿Por qué varía el voltaje? Para mantener aquí en la carga un valor constante. ¿Ya? Si digamos que en la carga necesitamos 12 voltios de C fijos, ¿ya? Y si por A o B en la línea sube el voltaje, entonces acá actúa este transistor, este dispositivo semiconductor de voltaje, cayendo más voltaje para que se mantengan los 12 voltios. Si por el contrario, aquí se baja el voltaje, ya, aquí también baja el voltaje para que en la carga permanezcan los 12 voltios. ¿Ya? Entonces es un sistema de control completo para mantener estable el voltaje en la carga. Y si ustedes ven, aquí están todas las partes, ¿no? El dispositivo semiconductor de potencia es la parte que actúa. Este actúa a través de una etapa de control. A esta etapa de control viene la comparación del voltaje y la referencia, ¿no? ¿Se acuerdan? Debe haber una referencia dada por el operador. Ya, entonces el operador puede fijar el voltaje en 12 voltios y ya el sistema sabe que de ahí no tiene que ni subir ni bajar. ¿Ya? Entonces por acá está el sensor, ¿no? ¿Se acuerdan de la etapa de los sensores? Aquí está sensando el voltaje de la carga. Si el voltaje aumenta, ¿ya? El voltaje aumenta, entonces automáticamente el voltaje en este transistor también aumenta para que se mantenga. Si el voltaje disminuye, el voltaje aquí también disminuirá para que se mantenga los 12 voltios. Entonces este es un sistema completo de control, ¿no? Esta es una fuente lineal, esta es una aplicación, ¿sí?, de un dispositivo semiconductor de potencia para mantener un voltaje DC a la entrada y DC fijo a la salida. En el video que les explicaba el día de ayer del circuito real y convertidor de DC que se implementó, en la parte final del video hace la corrección de esto, ¿no? Hace la corrección del voltaje de salida para que sea automático, y esta etapa la hace con el Arduino. ¿Se acuerdan que el Arduino era el que controlaba el dispositivo semiconductor de potencia? Él utilizaba el mismo Arduino, ya, para implementar el sistema de control, de tal manera que si cambia la carga, digamos que inicia con una carga de 10 ohmios, saque esa carga y pone una carga de 100 ohmios, el voltaje debe mantenerse en el que usted lo determinó. Entonces, sea por el cambio de la carga o sea por variaciones en la línea, ya, este sistema de control va a mantener fijo el voltaje de salida. Y en ese video el que estaba implementando ese convertidor lo hace, ¿no? Lo hace el sistema de control para mantener un voltaje fijo en la salida. Este ya sería el circuito completo, ¿no?, de la fuente. Aquí solamente está en esquemático de la parte de potencia, ¿no? Si ustedes ven, aquí está el capacitor, aquí está el dispositivo semiconductor de potencia y está la carga, pero no está la parte de control, la parte de comparación y toda esa parte. Entonces, si queremos ver el circuito completo de esta fuente lineal, este sería el circuito, ¿no?, de una fuente. Si quieren, este circuito también está, ¿no?, con datos, elementos, con numeraciones. Ustedes podrían simularlo, ¿no?, si es que quisieran. Hasta aquí, como les decían, este era un convertidor AC/DC. ¿Ya? Tenemos entrada AC, tenemos un transformador, tenemos un puente rectificador y tenemos el capacitor. Entonces, hasta ahí tenemos un convertidor AC a DC. Ya, pero de aquí, del capacitor hasta la salida, ya tenemos la fuente lineal, ¿no?, la fuente controlada.
Miren, la eficiencia que presenta, ¿no? Este tipo de fuentes le da un rango, ¿no? Un más menos del 5%, ¿sí? Un más menos 10%, un más menos 15%. Entonces, digamos que usted tiene una fuente de 12 voltios. Si, ¿cuánto sería el 5% de 12 voltios? El 5% de 12 voltios. 50, 60, 60 para 100 a 0.6. 0.6 voltios creo que sale así, haciéndole a grosso modo. 0.6 voltios de los 12 voltios. O sea, puede ir 12.6 o 11.4. ¿Ya? Eso le puede variar implementando esta fuente, ¿no? Lineal. Entonces ese es un valor bastante estable, ¿no? Ese es un valor bastante estable. ¿Ya? Entonces usted puede ver con la eficiencia con la cual usted quiere implementar su fuente. También existen las fuentes conmutadas, ¿no? Las fuentes de conmutación. Estas son las más hoy por hoy utilizadas, ¿no? Porque utilizan elementos más pequeños. Ya no necesita del transformador. Es más o menos lo que nosotros tenemos en los cargadores ahora de los celulares, ¿no? Los primeros cargadores de los celulares eran unos cuadrados pesados, ¿no? No sé si se acuerden. Es porque venía con el transformador, con el circuito de acá, ¿no? Venía con el transformador, este de aquí, que era el pesado y el voluminoso, y venía, bueno, no venía con tanto sistema de control, ¿no? Pero sí con el circuito para cargar la batería, pero estaba formado por el transformador. Ahora, si usted destapa una fuente de un cargador de celular, ya no trae el transformador, ya solamente son elementos electrónicos nada más, y por ahí un transformador pequeñito, ¿sí? De alta frecuencia, ¿ya? Entonces, ese tipo de cargadores o de fuentes ya son las fuentes conmutadas, ¿no? Igual tiene regulación de voltaje, igual tiene el sistema de control, ¿no? Aquí está midiendo el voltaje, aquí está la referencia, aquí está el error, aquí está la parte del controlador, ¿ya? Este controlador pasa a las compuertas de los dispositivos semiconductores de potencia, ¿ya? Y nuevamente viene al rectificador y el filtro donde se obtiene el voltaje DC. Entonces se está regulando, ¿no? Pero se evita la parte de el transformador. Para reducir ese transformador que les mencionaba, que al inicio los cargadores eran pesados, ¿ya? Y ahora no lo son, ahora son bastante livianos, es porque se utiliza una frecuencia más elevada. Y aquí viene la explicación incluso del por qué aparecieron las famosas soldadoras de inverter, ¿no? Sí, sí les ubican a las soldadoras de inverter, ¿no? Las que utilizan los mecánicos para soldar con electrodo. Sí, pero la que ya vienen con pantallitas y todo eso. Exactamente. La característica ¿cuál es? Que es pequeñita, ¿no? Es pequeña, es como mochila, uno se lo cuelga en el hombro y coge el electrodo y se pone a soldar. ¿Y cómo eran las soldadoras antes? Las soldadoras antes eran unas cajas metálicas que casi usted no lo podía levantar porque era súper pesado, ¿no? Era demasiado pesado y no era tan transportable. Esa era la característica, ¿no? Las soldadoras eléctricas antiguas consistían en un transformador básicamente. Y como transformador era grande, era voluminoso y era pesado. ¿Ya? Pero, Dígame. pero, esas también son, las nuevas son, pero al mismo tiempo son muy delicadas también, ¿no? Porque, por ejemplo, allá en el taller tenemos bastante de esas soldadoras que no se puede recuperar porque hay unos diodos, como no hay mucho mercado de esos capacitores, hay unos tipos de transistores que no toca comprarlos fuera porque no hay aquí Esmeralda y se hallan rápido, son fáciles. Sí,
Lo que pasa es que esas soldadoras, si bien es cierto, da la misma corriente para soldar normalmente, pero los equipos no son de uso continuo. O sea, son portátiles, son más maniobrables, pero son para trabajos livianos, no para hacer el mismo trabajo que hacíamos con las soldadoras antiguas. Esa es la diferencia. Y ya vamos a ver un poquito el porqué, ¿no? Pero antes de pasar a ver el porqué de los fallos de esa soldadora, vamos a ver la idea que viene tras de eso. Y la idea es bastante simple. Ustedes han de decir, no, es un genio el que se inventó la soldadora inverter, ¿no? Pasó de los monstruos, esos pesados que teníamos, a unas maletitas pequeñas que lo podemos colocar en el hombro y colgarnos de alguna manera en la soportería metálica y hacer el trabajo de soldadura. Lo que antes tocaba montar un andamio, subir la máquina y todo lo demás, ¿no? Entonces debió haber sido un genio. Y no es así, sino que solamente se fijaron en la matemática que está detrás de un transformador. ¿Ya? Y eso es lo que más o menos vamos a revisar aquí, ¿no? Brevemente. Esto es un transformador eléctrico, ¿no es cierto? Por acá tenemos una fuente que alimenta a un devanado primario, ¿sí? Este es el devanado primario, ¿ya? Este núcleo que está aquí, este rectángulo, ¿sí? Está conformado por chapas metálicas, no es una sola masa metálica. ¿Por qué? Porque la inducción magnética genera también inducción de corrientes parásitas en el metal. Y al ser una sola masa, esas corrientes parásitas eran grandes. Eso generaba calor y generaba pérdidas. Entonces, para disminuir esas pérdidas que no están sirviendo, que no se están aprovechando, este núcleo, si ustedes desarman un transformador, nunca van a ver una masa completa, siempre van a ver líneas, ¿no? Líneas, 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 líneas. ¿Por qué? Porque está conformado de varias placas de este núcleo. Y es por esa razón. ¿Para qué sirve este núcleo? Este núcleo, como ustedes pueden ver aquí en la línea punteada, es una pista, un camino, una vía por donde circula el flujo magnético, ¿ya? Acuérdense que en este tipo de máquinas tenemos dos circuitos. El circuito eléctrico, que está conformado por la bobina y la corriente, y el circuito magnético, que está conformado por el núcleo, la parte metálica, por donde va el campo, algo que nosotros no podemos verlo, ¿ya? Entonces esos dos circuitos forman parte de toda máquina eléctrica, el transformador, un motor DC, un motor AC. Bueno, cuando les den máquinas eléctricas ustedes van a entender esto mucho mejor, ¿ya? Entonces aquí en el primario, ¿sí? Circula una corriente, ¿sí? Se genera el campo magnético va a través del núcleo e induce en el devanado secundario, induce una corriente y un voltaje, ¿ya? Eso es lo que hace un transformador. Ahora, pasando a la parte de las ecuaciones, ¿sí? Del transformador, sobre todo aquí esta parte de la potencia del transformador, nos damos cuenta que está en función, ¿sí? De la inducción máxima, está en función de la frecuencia, está en función del área del núcleo, está en función del área de la ventana, ya vamos a ver qué es eso, está en función de la densidad de corriente, ¿ya? Entonces, eso es la ecuación de la potencia, ¿no? En un transformador. Ahora, ustedes saben que la potencia del primario, si es que fuera un transformador ideal que no tiene pérdidas, la potencia en el primario va a ser igual a la potencia en el secundario, ¿ya? Entonces, aquí se maneja esta parte, ¿no? Queremos, ¿cómo hacemos para mantener la potencia? ¿Sí? Queremos mantener la potencia, pero queremos que el transformador sea más pequeño. O sea, el área del núcleo y el área de la ventana, ¿sí? Tiene que ser más pequeña para que el tamaño también completo del transformador sea pequeño. Esto es una ecuación, ¿no es cierto?
Si nosotros queremos que P permanezca constante y si estas dos áreas disminuyen, ¿qué deberíamos hacer? Matemáticamente hablando, ¿qué deberíamos hacer? ¿Quién me dice? Aumentar una de las variables, ¿no? Que están multiplicándose. Vamos a hacer esto, un ejemplo sencillo acá en la pizarra. Ya, vamos a poner aquí un ejemplo. Sí se está compartiendo esto, ¿no? Sí, ya se está compartiendo. Ya. Digamos que yo tengo un valor de 100. ¿Qué pasó? Y aquí. Vamos solamente a utilizar las matemáticas. ¿Ya? Yo tengo aquí un valor de 100. ¿Ya? Y esto va a ser igual a 10 por 10. ¿Ya? Ahora, yo quiero tener este mismo resultado de 100. Pero acá, a uno de los parámetros, quiero que sea 1. Quiero bajarlo a 1. De 10 lo bajo a 1. ¿Ya? La pregunta obvia, ¿no? Este es el un parámetro, digamos, este de aquí lo disminuyo, ¿no? A este de 10 lo bajo a 1. Ahora, ¿qué debería pasar acá? ¿Quién me dice? Para mantener los mismos 100, ¿no? ¿Qué debería pasar acá? Ahí se convierte en una resta. No, verá que estamos multiplicando, ¿no? Aquí tengo 100 es igual a 10 por 10. ¿Ya? El 100 quiero seguirle manteniendo. Pero al un término de 10 le bajo a 1. Exactamente. Entonces al otro término, ¿qué tengo que hacer? A este otro término tengo que aumentarle. ¿Qué valor le pongo? El 100. Y lo 100, multiplica ¿no es por cierto? Exactamente. ¿Ya? Entonces miren, matemáticamente, si a este parámetro le bajo a 1, a este parámetro tengo que subirlo a 100. ¿Sí o no? ¿Ya? Esa es la única manera para que esta potencia, este producto, se mantenga siendo el mismo. ¿Ya? Entonces, Profesor, ¿y siempre es el mismo procedimiento para todos? para todos, ¿quiénes? O sea, para llegar al mismo, siempre es el mismo procedimiento. Para mantener el mismo valor acá. Ajá, exacto. Claro, si es que usted baja un término, al otro tiene que subirlo. ¿Ya? Vamos viendo. Si yo Jugando matemáticamente, si pudiera llegar al mismo valor matemáticamente con otros términos, o sea, a eso me refiero. Claro, por ejemplo acá, si es que yo el primer término quiero que sea 5, ¿cuánto debería ser el otro término? 20. 20. ¿Qué he hecho? De 10 bajé a 5, pero el otro término de 10 tiene que subir a 20. ¿Ya? Para que el producto de los dos me siga dando 100. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice la matemática? Vamos a poner acá. A es igual a B por C. ¿Ya? Si es que B disminuye, vamos a ponerle con flecha para abajo, C tiene que aumentar. Esta es la conclusión que nos sirve a nosotros de la matemática. Que cuando tenemos estos dos términos que se están multiplicando y dando una respuesta, y esta respuesta queremos mantenerla constante, si es que yo disminuyo un parámetro, un término, disminuyo, al otro tengo que incrementarlo. Y es la única manera de seguir teniendo 100, ¿no? Aquí tengo 100 es igual a 5 por 20, 100 es igual a 1 por 100,
100 es igual a 10 por 10, ¿ya? Puede hacer en el otro sentido también, ¿no? Aumentar el primer término y el segundo debería disminuir, ¿ya? Pero quedémonos con esta parte. Cuando tengo términos que están multiplicándose, ¿sí? Si a uno lo disminuyo, al otro tengo que aumentarlo para obtener el mismo resultado, ¿ya? Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta. Verán que es solamente matemáticas, ¿no? Ya, entonces ahora sí nos vamos a cambiar acá, ¿no? A nuestra guía de estudio que estábamos revisando. Y vamos a la ecuación de la potencia de un transformador. Entonces, ¿qué es lo que queremos? El área, que sería el tamaño, ¿no? El área del núcleo y de la ventana, que sería el tamaño básicamente del transformador. Ese transformador lo queremos hacer más pequeño, para que no sea grande, para que no sea voluminoso, para que no sea pesado. Queremos bajarle el tamaño. Si bajamos estos dos términos, alguno de estos que están multiplicando tiene que subirse, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero subir la inducción no podemos. Subir la densidad de corriente no podemos. ¿Cuál es el parámetro que sí podemos subirle? La frecuencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo utilizo un voltaje de mayor frecuencia, el tamaño del transformador va a ser menor. ¿Ya? El tamaño de la ciudad. El tamaño del transformador va a ser menor. Y eso es lo que hace una soldadora inverter, ¿no? No sé si está por aquí. No, no lo tengo aquí, la soldadora inverter, el tamaño, el esquema. Ya. Pero, a ver, volvámonos a la pizarra para más o menos explicarles. ¿Qué es lo que hace la soldadora inverter? Utiliza este análisis nada más, no es descubrimiento, es análisis del cálculo de la potencia en un transformador. Utiliza este análisis, esta idea de que si yo quiero un transformador más pequeño, tengo que subir la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Ya? Aquí nosotros tenemos conectado a 110, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner 110 60 Hz, que es la entrada, ¿no es cierto? 110 60 Hz. ¿Ya? Entonces, de aquí lo que hace es utilizar un convertidor AC DC. Y acá ya tendría un voltaje DC, ¿no es cierto? Un voltaje DC. El voltaje DC no tiene frecuencia. ¿Ya? Bueno, aquí le pone un filtro, un capacitor. Bueno, esas etapas ya sabemos, ¿no? Ya, aquí pone un filtro, un capacitor. Y aquí tenemos DC. Pero como la DC no tiene frecuencia, entonces vuelve a convertirle, ¿no? De DC le convierte en AC. Pero ahora este AC, esta señal, está a una frecuencia alta, lo que está en el orden de los 16.000 hercios, 16 kilohercios. Compañero Jainer, Sí, le escucho. colabora con el micrófono, por favor. Gracias. ¿Ya? Entonces, cuando ya tenemos 16 kilohercios, ahora sí yo le coloco el transformador. Y este transformador va a ser un transformador pequeñito. No sé si han destapado una soldadora inverter. El transformador que tiene, porque sí tiene transformador, pero el transformador que tiene ya es un transformador pequeñito. Yo sí he tenido oportunidad de ver por dentro. En el taller hay bastantes que ya, como ese es complicado y difícil de conseguir, la dejan ahí, ya vengo y nunca la retiran. Ya.
Se ha visto el transformador que tiene, ¿no? Ya es un pequeñito, un transformador que alcanza en la palma de una mano, nada más, ¿no es cierto? El transformador. ¿Por qué se redujo de tamaño? Porque ese transformador ya no trabaja a estos 60 hercios que nosotros tenemos en la red. Ahora trabaja a 16.000 hercios. Por esa razón es que el tamaño se redujo. Y por eso es que el equipo ahora es pequeño, es portátil, ¿ya? Y tiene la misma potencia, porque acuérdense que la potencia lo mantuvimos constante. No hemos sacrificado potencia, por eso es que usted puede seleccionarle entre 100 amperios, 150, 200 amperios, creo que llega hasta 250 o 300 amperios. O sea, miren, la potencia no se sacrificó, lo que se cambió es el tamaño, ¿sí? El tamaño que tiene relación con la frecuencia. Y de aquí a acá ya es como si fuera como si fuera una soldadora normal, ¿no? Y aquí viene de AC a DC. Aquí se convierte nuevamente de AC a DC. ¿Ya? Y de aquí ya se tiene la salida para soldar, ¿no? Ahora, como este circuito, si ustedes se dan cuenta, para hacer esta conversión de DC a AC, usted va a necesitar una señal de control, ¿no es cierto? Una señal de control. Entonces aquí viene todo un circuito de control. Aquí viene una tarjeta controladora. Aquí viene una tarjeta controladora, ya, que da señal al disparo de estos dispositivos. Esto sensa voltaje, sensa corriente, ¿sí? Aquí tiene la referencia que son los amperios que pone en la perilla el que va a soldar. Aquí le pone, es la referencia, ¿no? La referencia del operador. Entonces ya es un circuito completo, ¿no? Un circuito de control completo, ¿ya? Pero la teoría básica de cómo bajarle el tamaño al transformador para evitar de tener esos equipos pesados que eran las soldadoras eléctricas antiguas, a tener un equipo portátil, se basa solamente en esto, ¿no? En esto y en esto. En saber subir la frecuencia, ¿sí? Y esto hace que mi transformador, el tamaño, el área, la sección transversal, el área de la ventana sea mucho más pequeño. Esto gracias a ¿qué? A la electrónica de potencia, a estos convertidores. Mire, aquí estamos ocupando, en esa soldadora estamos ocupando 3 convertidores, ¿no? Una primera AC-DC, otro DC-AC y otro AC-DC. ¿Ya? Entonces tenemos ¿qué es? Un puente de diodos. Este es un puente de diodos. Estos de acá ya son unos elementos creo que son MOSFET los que tienen, ¿sí? Son unos MOSFET de potencia los que manejan acá, por la frecuencia, ¿no? Son unos MOSFET de potencia, eso es lo que dice el compañero, son difíciles de conseguirse, ¿no? Para dar reparación a eso, ¿ya? Hay muchos que ya más rápido se compran otra, y como no, tampoco están tan caras ahora. Claro, pero si usted le analiza y si usted le obtiene los elementos, pueden ser los elementos originales o pueden ser los reemplazos de esos elementos, esos le costarán, yo que sé, unos, ¿qué será? $5 cada uno. Necesita 4 ahí, ¿no? Porque son de, no me acuerdo cuántos, sí, 4 son, 4 elementos de esos, si mal no recuerdo, son. Súmele 4 por 5, son $20. Con $20 ya recupera la máquina, ¿no? Sí, el problema es que no lo consiguen. Claro, en Esmeraldas no lo va a conseguir, ¿no? Ya. Y de ahí también viene otra, ¿no? Usted acaba de dar en el grano con una cosa bien importante. Usted tiene el dato de que hay muchas soldadoras de estas que ya tienen fallo y prefieren de botarlas ahí y comprar otra nueva, porque son relativamente económicas, ¿no? Ahí viene un posible tema de titulación. ¿Cómo darle uso a estas soldadoras inverter que están dejando, que las están desechando, que las están botando? ¿Cómo darle un nuevo uso?
¿Por qué? Porque aquí usted tiene un sistema de control completito. ¿Ya? Usted tiene aquí 3 convertidores de potencia. Usted tiene aquí una frecuencia alta. Porque lo que se le daña, bueno, se le daña es esta etapa, ¿no? La etapa de la inversión y acá la etapa de potencia, ¿no? Este es donde que ya sale la corriente. Estos dispositivos son de gran corriente, ¿ya? Entonces, ¿cómo reutilizar esa electrónica que está ahí? Ese puede ser un buen tema de titulación, ¿no? Si es que quieren analizarlo. El problema está ahí. Hay muchas máquinas ya desechadas porque presentan un fallo. Y y como no encuentran elementos, no encuentran los repuestos, lo desechan y más fácil, como dice el compañero, es comprar una nueva. ¿Ya? Pero ¿cómo reutilizar estas máquinas? O cómo transformar estas máquinas con la parte que sí funciona, cómo transformarlas en otro circuito para de pronto otra aplicación. Porque es puntual el fallo, ¿no? El fallo son en 4 elementos, pare de contar, nada más se daña de esas soldadoras. El resto está bueno, y el resto es un sistema de control completo, es una electrónica completa. ¿Ya? Entonces les dejo ahí el dato, ¿no? Si es que alguien dispone de estos equipos, puede desarmarlos, puede comprobar por etapas, por partes, qué parte funciona, qué parte no. Y ver qué se necesita. Hay muchas aplicaciones en las que se necesita frecuencias altas. ¿Ya? Puede ser un calentador, transformar esto en un calentador de rodamientos, por ejemplo, o en una fundidora de metal. ¿Por qué? Porque a esta frecuencia yo sí puedo crearme esos circuitos, ¿no? Para calentar metal, por inducción. Entonces, no toda la máquina está perdido. Darle otro uso es un muy buen tema de titulación. Bueno. Ese dato los dejo. A ver, se acabó la 1 hora. Vamos a tomar la asistencia antes de olvidarme. Compartiendo, no sé. Electrónica de potencia. Ok, me responde a la asistencia, por favor. Álvarez Darío. Presidente. Gracias. Bone Edison. Presente, profe. Gracias. Cortés Brian. ¿Dónde está? Delgado Jorge. ¿Dónde está? Estupiñán John. ¿Dónde está? Hernández. Presente, profe. Perdón, ¿quién está presente? Piñán John. Ah, ya. Hernández Justin. ¿Dónde está? Ibarra Derek. Presente. ¿Cuál de los dos? Ibarra está presente. Ya. ¿Y quién más dijo presente? Solo Ibarra. Hernández, profesor. Ah, ya. Ok. Hernández. Ya está. ¿Sí está viendo la pantalla? Sí, estoy proyectando la lista, ¿no? Ahí puede verse. Si no está con vistas porque está ausente, ¿no? Sí, Jorge Delgado, por eso le presente. estaba diciendo. Perdón. Jorge Delgado, presente, profesor. Ah, ya. Me quedé en Hama Darwin. Presente, profe. Ok, gracias. Lara Vidal. Presente, profesor. Gracias. Perlaza Eliana. Presente, profe. Gracias. Quiñones Lourdes. No. Presente, profesor. Así está. Ya, ok. Quiñones Olmedo Heiner.
Presente, profesor. Gracias. Reasco Juan. No está. Valencia Wagner. Presente, profesor. Gracias. Velasco Lisset. No está. Ok. 3 compañeros no asisten, ¿no? Listo. Esa sería entonces la asistencia del día de hoy. Listo, entonces vamos a continuar con nuestra guía, ¿no? ¿Ya? Entonces miren, analizando, y así nació, ¿no? Esta maquinita que ahora tiene gran demanda, ¿no? Es bastante utilizado en los talleres, ¿no? Pero aquí viene el otro punto, ¿no? La electrónica es mucho más delicada en cuanto a la temperatura, ¿ya? Acuérdense que estos dispositivos semiconductores, ¿sí?, que forman parte de esta máquina inverter, están trabajando a alta frecuencia, ¿ya? Están trabajando a alta frecuencia. ¿Qué significa eso? Que esos dispositivos conectan, desconectan, ¿no es cierto? A 16,000 veces por segundo. Imagínense. Entonces, eso genera calor. Y si la máquina no está bien refrigerada, ¿sí?, esa máquina se les va a dañar. Entonces hay que echarle mucho cuidado a esas máquinas, ¿no? Sobre todo en la refrigeración. Por eso no es una máquina para uso continuo, ¿no? O sea, si suelda un cordón hace un cordón de soldadura, apáguelo, enfríelo un momento, una vez que esté frío, nuevamente vuelva a seguirle utilizando. Pero si usted le va a utilizar de corrido, no tienen un tan buen diseño de enfriamiento, ¿no? Como para que soporte trabajos fuertes. Esa es en cambio lo que tiene que tener pendiente, ¿no? En este tipo de máquinas, de las máquinas inverter. Si no quiere, dígame. Hay otros que son hasta cargables ahora inalámbricas. Que no tiene que contarse la corriente, no puede descargar. Esas no las he visto. Esas no las he visto. Sí. Pero tiene sentido, ¿no? Acuérdese que la primera etapa lo que hacía era convertir de AC a DC para quitarle la frecuencia. Entonces simplemente evite esa etapa y le pone baterías. Y va a la etapa del DC a AC, donde transforma ese voltaje DC en AC de frecuencias altas y continúa con lo demás, ¿no? Entonces, volvamos acá para más o menos indicarles lo que les estoy diciendo. No me parecería extraño lo que dice el compañero, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente esta etapa de aquí a ver, pongámosle con otro color. Esta etapa de aquí hasta acá, yo la podría reemplazar por baterías, ¿ya? Es más, puedo tener una máquina que sea a 110 o a baterías, que me dé las dos opciones. Simplemente colocaría aquí en paralelo la parte del DC. Entonces sí se puede hacer ese tipo de máquinas, ¿no? Ya incluso que ni siquiera tengan conexión, que sea a baterías. Pero ahí estaría un poquito sacrificando la idea de la soldadora. Acuérdense que la soldadora lo que se requería era que sea liviana, para que sea portátil. El momento que yo ya le incorporo baterías, las baterías tienen su peso, ¿no? Entonces estoy, como quien dice, regresando a lo anterior, ¿no? A que sea un equipo pesado. Y esa justamente fue la idea contraria, ¿no? Por la cual nació esta soldadora. Pero tiene sus ventajas, ¿no? Ya no tiene que estar conectado eléctricamente a la red. ¿Ya? Sí, pero comparado como era antes el mamotreto, sigue siendo... Claro, eso sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede ser? Sí, puede ser a baterías, ¿no? Solamente estamos
eh, interconectando en esta etapa, ¿no? En la etapa en la que ya tenemos solamente voltaje DC y no habría ningún inconveniente. Ok, entonces esa es la teoría, ¿no? La idea detrás de esas soldadoras. Y viene de aquí, ¿no? Viene del análisis de lo que es el transformador y viene de lo que es la aplicación de los convertidores de potencia. Bueno, aquí habla un poquito más de los núcleos, de los transformadores y todo lo demás. ¿Por qué? Porque aquí estas fuentes conmutadas que estamos nosotros hablando, al trabajar a frecuencias altas, miren, los tamaños ya son bien pequeños, ¿no? Estos transformadores son bastante pequeñitos, ya no son esos transformadores grandes que teníamos antes, porque estamos trabajando con voltajes a frecuencias altas. ¿Ya? Profesor, profesor, Dígame. sí, señalando ahorita justamente que usted señaló esos transformadores, estos transformadores también se los puede utilizar para, bueno, estoy yo en un proyecto, ¿no? De utilizarlo como inversor, como parte de un inversor para convertir DC a AC, o sea, de 12 voltios a 120. Y estos transformadores pequeños, al parecer sí dan. No sé si usted sugiere, ya que tiene el conocimiento, si es posible con estos transformadores. Ya, a ver, Seguro no, ya vamos a ver claro. vamos a ver justamente los convertidores de C a C, ¿ya? ¿Para qué se utilizan transformadores en los inversores? Se utiliza para suavizar la forma de onda sinusoidal, no para la conversión. ¿Sí? Ahí hay que hacer un paréntesis, ¿no? Los transformadores se utilizan para suavizar la onda senoidal. Ya vamos a ver más adelante que la forma de onda que nosotros obtenemos de un inversor tiene como gradas, ¿no? Tiene gradas ascendentes, descendentes, ascendentes, descendentes, de tal manera que cumple con la idea general de una corriente alterna, que es tener corrientes y voltajes en un sentido positivas y negativas, positivas y negativas. Pero la forma de onda no es una senoidal completa. Entonces, para suavizar esa forma de onda se suele utilizar transformadores. Pero es para eso, ¿no? Sí, pero añadiendo transistores como el MOSFET ayudaría en esta fase, creo. Sí, de hecho, el circuito va a ser con los dispositivos semiconductores, ¿no? Ya justamente vamos a topar a iniciar con ese tema. Ahí ya podemos entenderlo de mejor manera a estos convertidores. ¿Ya? Y es justamente lo que estamos aquí a punto de iniciar, ¿no? Vamos a dar la introducción del convertidor de C a C, ¿ya? Para que solamente se me entienda un poquito esta parte con el compañero. Vamos a la pizarra. ¿Ya? Lo que vamos nosotros a hacer, a ver en estos convertidores de C a C, va a ser lo siguiente. Vamos a ponerlo acá. Acá, listo. Por un lado, sí, vamos a colocar aquí el convertidor. Sería DC y sería AC. ¿Ya? Digamos que a la entrada yo tengo 12 voltios. Voy a graficar. Aquí la batería de un carro, ¿no? 12 voltios. El 12 está medio raro. Ya, 12 voltios. Constantes. Y acá el AC. ¿Qué es lo que nosotros conocemos por AC? Nosotros como AC conocemos esto. ¿Ya?
Pero esto de aquí no lo vamos a obtener de esta manera. ¿Qué es lo que vamos a obtener nosotros como resultado de esto? Vamos a obtener, lo más básico sería obtener esto. Obtener 12 voltios, porque tenemos una fuente de 12, ¿no? Si le dividimos con capacitores podemos tener 6 hacia arriba, 6 hacia abajo. ¿Ya? Entre los dos sumarían 12, que es la fuente que yo tengo de este lado de acá. Entonces miren, no voy a obtener la sinusoidal pura que nosotros conocemos, no la que está en roja. Lo que vamos a tener es esto. Otra configuración de pronto nos permite hacer lo de acá. Ya les voy a graficar. Asimismo en 6, ¿no? Pero vamos a dejar un espacio en 0, otro en 6, baja a 0, doy un espacio en 0, vengo acá nuevamente a 6 negativo, bajo y doy un espacio así y continúo. ¿Ya? Miren la diferencia entre la de acá arriba y la de acá abajo, ¿no? Va de más 6 a menos 6, de más 6 a menos 6. ¿Ya? ¿Esto puedo conseguirlo? Sí. ¿Esto puedo conseguirlo? Sí. Pero son demasiado básicos, ¿no? 6, 6 negativo. ¿Ya? ¿Cumple con lo que dice una señal alterna? Claro que cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene voltajes positivos, voltajes negativos, es una señal con una cierta frecuencia. ¿Se acuerdan qué caracterizaba una señal alterna? Caracterizaba la amplitud. Aquí tenemos la amplitud. Y caracterizaba la frecuencia, que era el inverso del periodo, ¿no es cierto? Aquí tenemos el periodo. ¿Ya? Entonces en esta señal también tenemos lo mismo, ¿no? Aquí tenemos la amplitud, que serían 6, ¿ya? Y tenemos el periodo, la señal vendría de aquí a acá, ¿ya? Entonces estamos cumpliendo con lo que en definición dice de una señal alterna. Pero habrán equipos o habrán cargas que le admitan esta señal. Esta es demasiado brusca, ¿no? Miren, hace un cambio de más 6 a menos 6 instantáneamente. Estos cambios bruscos, ya vamos a ver más adelante, esto no es bueno. ¿Por qué? Porque estos cambios bruscos son los que generan los famosos transientes de voltaje, los armónicos de voltaje, ¿ya? Eso es lo que me generan estos cambios bruscos. Entonces, estos cambios bruscos no deben existir, hay que irle minimizando. Y por ejemplo con el de abajo ya no hay un cambio brusco, ¿no? Porque va de 6 a 0, luego va de 0 a menos 6 en otro instante. Entonces, perdón, después de unos milisegundos. Claro, después de un tiempo, ya no instantáneamente. Entonces esta señal de acá abajo ya minimiza estos armónicos y estos transientes. Pero si quisiéramos minimizar mucho más, lo máximo que podemos conseguir nosotros es tener una señal como estas, en la que nosotros tengamos 0, un valor pequeño, otro valor pequeño, otro valor, y de aquí seguir bajando. ¿Sí? A lo máximo que nosotros vamos a obtener es a una señal como esta que estoy graficando en color rojo. ¿Ya? Entonces, nunca vamos a tener la onda senoidal como es la señal que nosotros tenemos en el tomacorriente. Máximo vamos a tener esto de acá, ¿ya? Que se aproxima a una sinusoidal, claro que se aproxima. ¿Que va a generar sus armónicos? Sí, pero va a ser mucho menores que el de acá, ¿no? Que el primer circuito que les grafiqué, la primera señal, ¿ya? Y ahora, para suavizar esta señal de color roja que le puse, que tiene gradas, ahí es donde que entran los transformadores que mencionaba el compañero, ¿no? ¿Por qué? Porque con ese transformador, ya, si esta señal le conecto a la entrada del transformador, vamos a dibujarle por acá. Vamos a dibujar ahora por aquí un transformador pequeñito, ¿no? Si esta señal así con gradas, le conecto en el primario, esta señal así con gradas,
¿ya? Le conecto en el primario. En el secundario ya voy a tener algo ya más parecido a la sinusoidal que nosotros queremos. Para eso se utiliza el transformador aquí. Y también porque al tener esta señal alterna, yo puedo elevarla o disminuirla, ¿no? Con el transformador, ¿ya? Entonces es para eso, ¿no? Para aumentar, para disminuir, pero sobre todo para que esta forma de onda ya no tenga gradas, sino que ya sea una sinusoidal más parecida a la que nosotros tenemos, ¿no? En la red de distribución. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Los circuitos que vamos a ver nos van a permitir hacer esto que está en color morado. Gradas, cambios bruscos, cambios menos bruscos, ¿sí? Hasta llegar a esta onda de color rojo, que tiene varias gradas, ¿no? Mientras más gradas tenga, va a ser más sinusoidal la forma de onda. Pero el hacer cada vez más gradas significa una teoría, un switcheo cada vez mayor. ¿Ya? Entonces llega un punto, ¿no? En que la electrónica, ¿se acuerda que ese era el problema de las soldadoras? Que es, como switchean demasiado rápido, se calientan también demasiado. Y el calor hace que se destruya el dispositivo semiconductor de potencia. ¿Ya? Entonces la refrigeración, ¿sí? El calentamiento es algo crítico en estos equipos. Para yo tener más gradas, necesito switchar cada vez mucho más los dispositivos semiconductores de potencia. Entonces estos equipos van a ser súper críticos en lo que es temperatura. De pronto esta primer forma de onda en morado, que va de 6 a menos 6 en un segundo, en un instante, el circuito va a ser básico. La frecuencia no va a ser tan elevada, ¿ya? Pero cada vez que voy corrigiendo eso, voy aumentando la frecuencia y voy teniendo ese inconveniente, ¿no? Que es el switcheo mayor a mayor frecuencia y la temperatura que se genera. No sé si tienen alguna pregunta. Esto es lo que vamos a ver, ¿no? En este momento. Estos son los resultados de nuestros circuitos convertidores o inversores, ¿no? Como se conoce. Convertidores de CAC o inversores. ¿Ya? No crean que vamos a tener una sinusoidal linda, ¿no? A la salida, no. Vamos a tener estas cosas acá, como las de color azul, morado, no sé qué que estamos aquí dibujando. Azul. Ya, listo. Entonces, con esta breve introducción, ahora sí podemos continuar, podemos regresar a nuestra guía de estudio. Ok. Listo, entonces acá analizando el esquema que hemos venido utilizando, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Que un convertidor de CAC, o conocido como inversor, o inverter, ya saben de dónde sale la palabrita inverter, ¿no? Soldadora inverter. ¿Ya? Es porque el alma de eso es este convertidor, ¿no? De CAC. Convierte un voltaje, ¿sí? Continuo en el tiempo en una señal alterna, ¿ya? Que ya tiene una amplitud y que la frecuencia puede ser variable. Amplitud y frecuencia pueden ser variables, ¿ya? Y esto va a depender fuertemente de una etapa de control. O sea, usted tiene el control sobre la amplitud y la frecuencia, ¿ya? Usted va a tener el control sobre la amplitud y la frecuencia de la señal alterna que vamos a obtener. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice convertir una señal continua en alterna, en amplitud, frecuencia y fases regulables, ¿no? Hasta la fase puede regularla, ¿no? Dice, son generalmente de conmutación forzada, ¿sí? Entonces utilizaríamos elementos como el IGBT, el IGCT o los MOSFET, ¿no?
Por ejemplo, MOSFETs es lo que están utilizando en las soldadoras inverte. Pueden ser monofásicos o trifásicos. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Puede ser monofásicos o trifásicos. Dice, usualmente tiene como entrada un rectificador para producir la fuente DC. ¿Ya? Entonces viene de la mano, ¿no? Primero un convertidor AC-DC y ahí tenemos el DC. Y de aquí conectamos acá para invertir de DC a AC. ¿Por qué? Porque normalmente la distribución que nosotros tenemos de la energía eléctrica es alterna, ¿no? Lo que nos entrega la empresa eléctrica. Entonces, eso es la fuente, digámosle, universal que nosotros tenemos. Una corriente alterna. Pero también hay la posibilidad, como decía el compañero, ya no necesitar el cable de conexión al tomacorriente, sino solamente con banco de baterías. Pero vamos a lo más universal, a lo más estándar. Y lo más universal y estándar es que nosotros disponemos de un tomacorriente, de una distribución dada por la empresa eléctrica que es en alterna. ¿Ya? Entonces, usualmente siempre se va a encontrar, ¿no? Primero el convertidor de AC a DC y ahora sí nos unimos a este otro inversor. Dice, en algunas aplicaciones la fuente DC es proporcionada de otra forma, ¿sí? Aquí, como decía el compañero, ahora tiene baterías, entonces el DC ya está proporcionado por las baterías. Aquí también aplica la parte de la generación, por ejemplo, fotovoltaica. ¿Quién entrega el DC? Los paneles fotovoltaicos. ¿Ya? Pero nuestras cargas son en AC, 110 voltios, 60 Hz. Entonces hay que transformarle, ¿no? Hay que convertir ese DC de los paneles solares a un voltaje AC, 110 voltios, 60 Hz, que es lo que nosotros necesitamos para conectar todos nuestros equipos eléctricos. ¿Ya? Y vamos por el primer inversor, el más básico, el inversor monofásico, conocido como semipuente también, ¿no? Entonces este es un convertidor DC a C monofásico, ¿sí? Porque a la salida solamente tengo una fase. Ojo, aquí es monofásico o trifásico, no por lo que tenemos a la entrada. A la entrada siempre vamos a tener un voltaje DC, ¿no? Ojo, a la entrada siempre va a ser DC. Aquí se llama monofásico o trifásico, es por la señal de que vamos a tener a la salida. ¿Ya? Y este es conocido como semipuente. Ya vamos a indicar por qué. Si ustedes ven, aquí tenemos una sola fuente DC. ¿Ya? Y como les decía en el ejemplo, ¿no? Que pusimos en la pizarra hace un momento, el voltaje es 12 voltios. Pero yo puedo dividir esos 12 voltios colocando dos capacitores en serie. Si coloco dos capacitores en serie, ¿ya? Y si mi referencia es la mitad, ¿sí? Entre los dos capacitores, yo voy a tener respecto a este punto un voltaje de 6 voltios positivos hacia arriba y un voltaje de 6 voltios negativos hacia abajo. Entonces yo ya tengo la opción de tener un voltaje positivo y un voltaje negativo, solamente por el hecho de colocar dos capacitores en paralelo a la fuente. ¿Sí? En otras palabras, estoy dividiendo la fuente en dos. No sé si estamos claros hasta ahí. Esta parte es importante porque aquí es donde se me saben perder, ¿no? ¿Puede ser favor de pedir esa partecita que no le logré sacar, por favor? Ya. Nosotros tenemos, si es que fuera la batería del carro, ¿no? La batería del carro son 12 voltios fijos, ¿ya? ¿Cómo usted podría obtener un voltaje positivo y un voltaje negativo con esa batería? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo obtener un voltaje positivo y negativo dentro de un carro? Dividiéndola, ahí está como la imagen, dividiéndola el voltaje. Dividiendo, ¿no es cierto? Pongo dos capacitores electrolíticos en serie y estos dos capacitores
en paralelo a la batería. Entonces ahí yo, si cojo como referencia el punto central, ¿sí? Yo voy a tener 6 voltios, ya no voy a tener 12, ¿no? Porque estoy dividiendo. Si los dos capacitores son idénticos, estoy dividiendo el voltaje para 2, ¿no? Entonces ya no tenía, primero no tendría 12 voltios, pero ahora voy a tener 6 voltios positivos, si es que miro hacia arriba, ¿sí? Entre el punto O y el punto P, el positivo tendría 6 voltios, y entre el punto O y el punto N tendría menos 6 voltios. Entonces miren, colocando estos dos capacitores en serie, yo ya puedo disponer de un voltaje positivo y un voltaje negativo. Claro que no va a ser 12 voltios, pero ya tengo la posibilidad de tener 6 positivos, 6 negativos. ¿Ya? No sé si estamos claros ahora, sí está ahí. Ya, ahí sí entendí. Ok. Pero ahí sería con la misma frecuencia, solo bajó la voltaje. Verá que el DC no tiene frecuencia, ¿no? Por eso digo que no tiene frecuencia. Ujú. No, pero entonces ¿qué restó? Solamente voltaje, no le perjudica la intensidad, nada. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se disminuye? Solamente voltaje, no disminuirá el amperaje, la No, corriente. ya vamos a ver acá más adelante, ¿no? Ya vamos a ver el circuito de la corriente. Por el momento, sí, dígame. Si yo necesito 6 voltios, pero que no se baje la corriente, ahí ya tengo suficiente. Claro, eso ya vamos a ver, ¿no? Con el circuito, la circulación de corriente, cómo va. Por el momento solamente estoy indicando que ya dispongo de un voltaje positivo y un voltaje negativo. ¿Ya? Entonces, dentro del carro, usted puede decir, yo tengo un vehículo, tiene una batería de 12 voltios. Y alguien le dice, ¿cómo puedo tener en tu carro un voltaje positivo y un voltaje negativo? Y le pone a pensar, ¿no? ¿Cómo voy a tener un voltaje negativo si solamente tengo una batería? Ah, no, divido la batería en 2, ¿ya? Y le pongo desde el punto central y ahí voy a tener un voltaje positivo y un voltaje negativo. Listo, ya tengo voltajes negativos en el carro. ¿Ya? Esa es la primera parte. Ya vamos a ir a la segunda parte, que es de la corriente y todo lo demás, ¿no? Ya. Entonces, una vez que ya tengo, por un lado, dividido mi voltaje y ya puedo disponer de un voltaje positivo y negativo, simplemente acá voy a utilizar dos semiconductores de potencia, el T1 y el T2. ¿Ya? En este caso, los diodos solamente son como protecciones, ¿no? Para los transistores, si es que fueran transistores. Para que no se regrese la corriente. Exactamente, para que no se regrese la corriente, ¿no? Entonces, solamente protecciones, ¿no? No intervienen mucho en el circuito como tal. Solamente son protecciones. Es como un cheque. Sí. Esa es la función de básicamente. Exactamente. Uh-huh. Ah, ya. Pensé que tenía otra función importantísima. Bueno, aunque eso es importante, ¿no? Que no se regrese. Sí, es importante. Pero acá el que ejecuta el switcheo es este de acá, ¿no? Que está simbolizado como un contacto abierto. ¿Sí se da cuenta? Es un contacto abierto. Este puede ser un MOSFET, un IGBT, cualquier otro dispositivo, ¿no? Pero para nosotros va a ser un contacto abierto o un contacto cerrado. Ya, esos son los dispositivos semiconductores de potencia. Acá tenemos el mismo circuito, pero en vez del switch general, aquí está puesto creo que un IGBT, ¿no? Este es el símbolo de un IGBT. ¿Ya? Y su señal, ¿no? La señal de entrada a la base. Ahora, ustedes ya recibieron electrónica, ¿no es cierto? ¿Quién me dice qué significa esta SA con la rayita arriba? Este se llama negada. Exactamente. Es la misma señal, pero negada, ¿no? Eso es lo que significa. Verán que tienen que acordarse de todo lo aprendido en las otras asignaturas, ¿no? Entonces vamos a indicar qué significa esta parte de negado para que no quede en el aire, ¿no?
Ya, vamos a borrar esto de aquí. Ya, ¿qué significa esta parte de negado? Ya, si es que yo tengo mi señal A, mi señal A va a ser esta. 0, 1, 0, 1, 0. Mi señal A negada va a ser esta. Va a ser Base 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Va a ser la opuesta, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué significa eso? Que los dos dispositivos semiconductores van a switchar de manera alternada. Primero se activa este, luego se activa el de acá, luego se activa el de acá, luego se activa el de acá. En ningún momento van a estar activados los dos al mismo tiempo. Sí, es imposible que los dos estén activados al mismo tiempo. Ya. Eso significa, ¿no? El simbolito ese que vimos en la señal de la base del transistor. Ya, entonces con esta pequeña aclaración vamos a regresar a nuestra guía de estudio. Ya, entonces aquí nos está diciendo que la señal de activación de los dispositivos semiconductores de potencia van a ser alternados. O sea, va a haber un solo oscilador, pero la salida del oscilador va a ir directamente al 1 y a través de una compuerta de negación va a venir al transistor 2 para que sea una señal alternada. ¿Qué nos dice aquí? Dice, los semiconductores son controlados con lógica inversa. Eso es lo que acabamos de decir, ¿no? Lógica inversa. Evita cortocircuitar la fuente DC. ¿Qué pasaría si es que los dos se activaran al mismo tiempo? Estamos haciendo un cortocircuito directo a la fuente, ¿no es cierto? Si activamos a los dos transistores al mismo tiempo, estamos haciendo contacto cerrado, y este es un cortocircuito directo a la fuente. Entonces por eso se debe utilizar lógica inversa, y para eso es esto de aquí, ¿no? Dice, la carga se conecta entre la fase y el neutro, los nodos A y O. Entonces entre estos dos puntos vamos a conectar nuestra carga. ¿Ya? Entre estos dos puntos, O y A. ¿Qué más? En la figura dice... A es con el switch genérico y en la figura B es con IGBTs, ¿no? Entonces aquí esto ya lo habíamos dicho. Acá colocamos un símbolo que puede ser cualquier dispositivo semiconductor de potencia, ¿no? Controlado, obviamente. Y acá ya estamos colocando el símbolo de el IGBT. ¿Ya? Como usted quiera verlo. Ahora sí vamos a ver cómo conmutar, ¿no? Cómo se conmuta. Cómo trabaja este inversor semipuente. Cuando el S1 es igual a 1, ¿sí? Lo que significa que el S2, que es el complemento, va a ser 0. Entonces va a haber el camino por este IGBT, ¿no es cierto? Entonces, desde O, que sería la fuente, ¿no? Desde OP, esa sería la fuente. Viene la corriente a través del transistor 1, ¿ya? Pasa de colector a emisor, viene al punto A, del punto A viene hacia la carga, ¿ya? Y de la carga regresa hacia el punto 0. ¿Qué es lo que estamos conectando a la carga? Estamos conectando esta línea de aquí. El voltaje de C/2, que es la carga de un capacitor, y le estamos conectando en ese momento, ¿no? De manera positiva, ¿sí? Porque está empezando la corriente por la parte de arriba, ¿ya? Ahora, eso tenemos con S1 igual a 1 y S2 igual a 0. Acuérdense que estos eran alternados, ¿no es cierto? Ya. Ahora, cuando conmutamos al revés, S1 igual a 0 y S2 igual a 1, ¿ya? Aquí,
Entonces ahora lo que tenemos el camino cerrado es con este transistor. Este transistor es el que está funcionando. Entonces vamos viendo cómo es el recorrido ahora, ¿ya? El recorrido ahora es desde O, ¿sí? Viene a la carga, de la carga viene al punto A, ¿ya? Y del punto A viene a través del transistor 2 y de ahí regresa hasta N. Entonces va de 0 a voltaje negativo, ¿ya? Entonces en esta parte le estaríamos colocando voltaje negativo en la carga. Entonces va positivo, negativo, ¿ya? Y el voltaje negativo al que le estamos conectando es la mitad del voltaje de la fuente, porque es lo que carga el capacitor, ¿no? Es VDC sobre 2, pero negativos, ¿ya? Y de ahí nuevamente vuelve a conmutar, ¿no? S1 0, S2 1, ¿ya? Este se mantiene igual, ¿no? El voltaje sigue siendo negativo. Y regresa nuevamente a la parte positiva, ¿ya? Entonces este conmuta hacia arriba y conmuta hacia abajo. ¿Cuál es el inconveniente de este? Justamente este cruce, ¿no? Este cruce de VDC sobre 2 positivo a menos VDC sobre 2 negativo en un instante, ¿ya? Estos cambios bruscos es lo que se debe evitar, ¿no? Aquí pueden ver todos los estados, ¿no? Los estados de conducción de los dispositivos semiconductores. ¿Ya? Aquí tenemos los transistores, bueno, el semiconductor T1, el diodo 1, el semiconductor 2, el diodo 2, y en cada uno de los estados, ¿no? En el primer estado, el semiconductor 1, sí, estaba activado, el semiconductor desactivado. La corriente es mayor a 0, la corriente era positiva, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué conduce? Conduce T1, D1 no conduce porque está en sentido contrario, ¿no es cierto? T2 tampoco conduce y el diodo 2 tampoco conduce. Y el voltaje que se obtiene en la carga es VDC sobre 2. En el siguiente estado, en el estado 2, en el que se mantiene 1 y 0, tenemos una circulación de corriente negativa. Esa circula por el diodo 1, ¿sí? Y se mantiene en un voltaje DC sobre 2. En el estado 3, ahí conmuta el S1 y el S2. Ahora S1 es 0 y S2 es igual a 1. Aquí se mantiene una corriente mayor a 0, ¿ya? Y el valor, pero el valor del voltaje va a ser menos VDC sobre 2, ¿ya? Aquí esta corriente momentánea va a circular a través del diodo. En estas circulaciones del diodo es una pequeña fracción, ¿no? Es una pequeña fracción de la circulación de la corriente dentro de toda la onda, ¿no? Es una pequeña fracción nada más. Y acá en el estado 4, que tenemos la misma señal de control, 0 en el 1 y 1 en el 2, la corriente ya pasa a valores negativos. Ahora sí va a conducir el dispositivo semiconductor de potencia y el voltaje va a ser negativo, ¿ya? Más adelante vamos a ver que mientras los circuitos son más complejos, el funcionamiento del conversor se va a convertir en esta matriz, ¿no? Y al final vamos a terminar trabajando es con matrices de estado, ¿ya? Para definir el comportamiento de nuestro inversor. Ahorita estamos con el más básico, ¿no? Y miren, son 4 estados, ¿ya? Y hay que entenderlo, ¿no? Hay 2 estados por cada señal de control. La señal de control es inversa, ¿no? Entre el 1 y el 2, para que no se genere un cortocircuito. Sin embargo, hay 2 etapas por cada una. ¿Por qué? Porque momentáneamente hay una corriente que regresa, que retorna a través de los diodos, ¿no? Esta es pequeña, pero existe, ¿no?
Y aquí es donde nosotros podemos calcular, ¿no? Podemos calcular los voltajes, podemos calcular el valor RMS, la distorsión armónica total, porque ya sabemos que no es una señal sinusoidal pura, ¿no? Y vamos a ir viendo los valores de distorsión que nosotros tenemos. Miren, aquí tenemos una distorsión del 48% de la señal. ¿Ya? Entonces, es una distorsión demasiado alta, ¿no? Aquí tenemos un valor RMS. Si nosotros midiéramos el valor con un multímetro, el valor de la onda senoidal, el valor de la salida de la supuesta onda senoidal, si nosotros midiéramos con un multímetro, ¿sí? El voltaje que nosotros midiéramos es 0.45 del voltaje de C, ¿ya? Entonces, si el voltaje de C fuera el de una batería de carro, ¿quién le multiplica 12 por 0.45? Si es que aplicaríamos este circuito en la batería del carro, déjenme ver, sería 12 por 0.45, sería 5.4. Entonces, el voltaje que nosotros mediríamos en AC con un multímetro sería de 5.4 voltios. ¿Ya? Y acuérdense que si viéramos con el osciloscopio sería 6 positivo, 6 negativo, 6 positivo, 6 negativo. Pero ese es el pico, ¿no? Ese es el valor máximo. Aquí estamos hablando del valor RMS, que es lo que mide el multímetro. Y el valor RMS que mide el multímetro no es igual, ¿no? Entonces, aquí tendría que aplicar esta ecuación, que aproximadamente es 0.45 del voltaje de la fuente. ¿Ya? Había una tarea en la que se enviaba a consultar, ¿no? Estos valores. Cuando era presencial yo les mandaba a consultar como tarea estos valores. Y lamentablemente cuando van a la consulta, si ponen en el internet valor RMS, armónicas y distorsión, ¿ya? Pero la información que usted encuentra en el internet, ¿sí? Es de una onda senoidal, ¿ya? No de un convertidor de C a C. Y casi nadie entendía eso, ¿no? Armónicas, copiaban y pegaban las armónicas de la música, porque también son señales armónicas, ¿no? Las notas musicales y todo lo demás, y venían con un montón de teoría de lo que era música. No, es que eso sale, ¿no? Entonces, tener un poquito de criterio, yo les decía, ¿no? Si estamos hablando de este convertidor de C a C, estamos hablando de este convertidor de C a C, donde aquí tengo un voltaje de C y acá voy a tener un voltaje a C. Es lógico pensar que cualquier tipo de ecuación de esta señal de salida tiene que ser función de ¿qué? Función del voltaje de C. Es lo único que tengo a la entrada, ¿no es cierto? Es la única variable que tengo. Es un DC a la entrada, un voltaje de C de entrada. Entonces todo lo que yo pueda obtener acá tiene que ser función de ese voltaje de C. Es lógico pensar, pero sin embargo en las consultas nunca traían así, ¿no? Traían el seno de omega t. ¿Y dónde está el seno de omega t? El seno de no sé cómo, de no sé cuánto. No hay, ¿no? ¿Ya? Tiene que estar todo en función de BDC. Y aquí usted puede ver, ¿no? Aquí está el valor en función de BDC. Aquí está el valor en función de BDC. Aquí está el valor en función de BDC. Aquí está el valor en función de BDC, de BDC. Es lógico, porque lo único que tengo es BDC. Pero eso no se entendía, ¿no? Espero que... Bueno, ahorita estamos analizando directamente las ecuaciones y se están dando cuenta, ¿no? Que todas estas fórmulas están en función de lo único que tengo. ¿Y qué es lo que tengo? Un voltaje de C a la entrada. Entonces todas las ecuaciones son funciones de ese voltaje. Ya vamos a ir viendo con los siguientes circuitos cómo van variando estos valores, cómo va variando el voltaje RMS, cómo va variando la distorsión armónica total. ¿Ya?
No sé si tienen alguna pregunta, inquietud hasta ahí. No sé si alguien le escucha al compañero. Yo no le escucho. Profe, ¿será que me puede dar bajando para ver el diagrama que está más arribita? Hay un diagrama que me interesó y quiero tomarle un cacho. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Me avisa, ¿no? Ya, estoy más arriba. ¿Más? Sí, ¿Este? este de ahí, exacto. Ya, profe. Ok. Listo, jóvenes, entonces no les quito más el tiempo, ya se acabó la hora. Nos vemos en la próxima clase, ¿no? Para continuar. Que tengan una buena tarde. Buenas tardes, profe. Gracias, pasen bien.